voy a quedar bien, pero es que sucedió muy especial. Ah, ok. Ya me mandó decir que me va a demandar si copió sus actos. Órale. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Fonoteca Nacional de México, ¿no? Esta institución que se dedica a resguardar la memoria sonora de México y obviamente también a difundirla. Nos da mucho gusto que nos acompañen. El día de hoy vamos a seguir con este ciclo Ajonjolí de todos los moles, el arpa en algunas prácticas musicales de Europa y Latinoamérica. Y pues hoy, siguiendo ya este recorrido que hemos hecho desde las arpas medievales, pasando por arpas indígenas, presentación de discos, de libros, sesiones de escucha, ¿no? Ya pasamos también sobre la plática del Nicanor Zabaleta, la huella de Nicanor Zabaleta por acá. Pues ahora tenemos un concierto muy interesante, y también esperemos que lo disfruten. Ahorita el mundo va a presentar este concierto, en qué consiste, pero también antes quisiera recordarles que el viernes 28 seguimos con el ciclo. Tenemos la presentación del conjunto de arpa grande del Lindero, que es una arpa que se toca en la tierra caliente de Michoacán, ¿no? El de la cuenca de Tepalcatepec, que entre sus cualidades o sus características, ¿no? que prevalecen, porque en muchas regiones también se utilizaba el tapeo o el tamboreo del arpa, ¿no? Además, bueno, este conjunto está tocando un estilo que está prácticamente en riesgo de desaparecer. Entonces ya son de los últimos conjuntos que han mantenido esta tradición y este estilo de ejecución, ¿no? También para julio tenemos un homenaje a Ángel Padilla, ¿no? Que también los invitamos, los invitamos que estén atentos a la cartelera, y bueno, continuaremos con el ciclo durante todo el año. Entonces, no me resta más que desearles una buena velada y pasarle el micrófono a Edmundo para que les explique qué es lo que vamos a escuchar hoy. Gracias, Camilo. Buenas noches. Bienvenidas a todos, a todas. Lo que vamos a escuchar esta noche, lo irá anunciando Bárbara Cerón, que es la arpista, pero sí quería llamar la atención de todos ustedes acerca de esta ocasión que tendremos la oportunidad de escuchar este instrumento, que es el arpa española de 2 órdenes. Si se fijan ustedes, este es un arpa que tiene 2 hileras de cuerdas, a diferencia de otras. Esta es un instrumento que, como muchos otros, dejó de tocarse en algún momento y que a partir del rescate, ¿no? de investigadores, de musicólogos, pero también del interés de intérpretes y de constructores para volverlos a hacer, es que ha vuelto, digamos, que a renacer. Este instrumento que se inventó en la segunda mitad del siglo XVI en España, Juan de Carrión, un violero, así se les llamaba a los lauderos en ese entonces, y un violero ligado a la corte, fue quien diseñó este instrumento, ¿no? Bárbara quizás ya les hable más de las características del instrumento, pero lo importante, lo que quería destacar es que después de que se dejó de tocar a finales del siglo XVIII, o sea, segunda mitad del XVI hasta finales del siglo XVIII, fue un instrumento que se utilizó ampliamente en el ámbito catedralicio, ¿sí? Ibérico, recuerden, ibérico, después voy a volver sobre esto, y también en los teatros, en los coliseos, en el teatro del siglo de oro fue un instrumento que estaba siempre presente, ¿no? Junto con la guitarra, eran los instrumentos que musicalizaban todo el drama, ¿no? El teatro del siglo XVII. Y les digo que hacia finales del XVIII el arpa desaparece de estos ámbitos y fue hacia mediados del siglo XX que Nicanor Zabaleta volvió a llamarle la atención sobre este instrumento. Él tocaba obviamente un arpa de pedales, ¿no? Pero él tuvo siempre interés en saber qué música se había escrito para su instrumento, para el arpa, ¿no? Que es otro instrumento, pero qué música se había escrito durante el barroco, ¿no? En España. Entonces él empieza a rescatar. En el 53 publica por primera vez un artículo donde se habla de este instrumento. Él toma fotografías de un arpa que se conservaba en España, que se pierde durante la guerra y felizmente después aparece otra vez.
después de este como llamado de atención de Nicanor Zabaleta hacia este instrumento, en los años 80 empiezan otra vez los investigadores españoles a hacer indagaciones documentales acerca del instrumento. Es Cristina Bordas, musicóloga de la Complutense de Madrid, quien se dedica a seguirle la pista histórica, ¿no? Al instrumento. Pedro Llopis es uno de los, hacen equipo, digamos, investigadores, lauderos e intérpretes. Pedro Llopis empieza a construir los instrumentos, ¿no? Basado en tratados, y Nuria Llopis, hermana de Pedro, empieza a ver cómo era que se tocaban estos instrumentos, que requieren de otra técnica, de otra manera de tocar que las arpas modernas, digamos, ¿no? Lo que decía Cristina Bordas es que lo que ella puede asegurar es que este instrumento había sido digamos que exclusivo de las prácticas musicales, o sea, que se tocaba en la península ibérica, que tenía reportes documentales de España, ¿no? En el ámbito catedralicio, teatral, y de Portugal, ¿no? Las Canarias también, que están en África, pero que pertenecen a España, ¿no? Y ella preguntaba, en América, de América no podemos decir nada, no sabemos si llegó realmente, no se puede asegurar documentalmente. Hacia 2015, 2016, tuve oportunidad de empezarle a seguir la pista en América. Trabajé con Cristina Bordas un tiempo y ella me decía, pero esta arpa, ¿qué pasó en América con esta arpa? Y yo le decía, pues es que no hay nada, ¿no? Lo que he buscado ahorita en archivos no ha arrojado ninguna información. No podemos asegurar que se haya utilizado este instrumento en las prácticas musicales de la Nueva España. Afortunadamente, hacia el 2015, les digo 2016, tanto una investigadora de Puebla, Greta Hernández, como yo empezamos a encontrar algunos documentos, sobre todo en archivos catedralicios, Puebla y Valladolid, Morelia, donde pudimos ver que este instrumento sí había llegado aquí, digamos, al Nuevo Mundo y que se había utilizado. Si a alguien le interesa, hay un artículo en Cuadernos de Música Iberoamericana, un artículo que publiqué en el 2016 y donde explico de manera más amplia todo este proceso, ¿no? de recuperación, de desaparición del instrumento, ¿no? Y lo que yo pude encontrar acá fue que digamos, las referencias que encontré son tardías, son del siglo XVIII, 1725, 1726, 27, y lo que encontré fue que en Puebla y en la Catedral de Puebla y de Valladolid, Morelia, se había utilizado este instrumento o se había tratado de contratar a un arpista que tocara este instrumento porque se decía, este instrumento y no el de una hilera de arpas era el adecuado para ejecutar la música sacra, la música de la catedral, ¿no? Entonces pude encontrar eso y también encontré un dato muy curioso. Sabemos que en España desapareció en el siglo XVIII el instrumento, pero encontré información relativa a que este instrumento se había tocado en el ámbito popular, ¿sí? En Querétaro en el siglo XIX. Probablemente estas arpas que también se utilizaban en el ámbito conventual, alguna de estas arpas pues sobrevivió y un músico popular lo utilizaba para amenizar días de campo, etcétera, en Querétaro, ¿no? En el siglo XIX, que esto también es como novedoso, diferente a lo que se conocía antes. Entonces, bueno, ya sin más palabras de por medio, doy paso al concierto que esta noche nos darán la soprano Eugenia Ramírez, de amplia trayectoria en la música antigua, ha colaborado. De hecho, ella colaboró mucho tiempo también con nuestro querido amigo arpista Ángel Padilla. También está con nosotros la maestra Raquel Masmano, violinista española, que actualmente es profesora de su instrumento, del violín barroco, en la Facultad de Música de la UNAM. Y bueno, Bárbara Cerón, que es quien fundó este ensamble, Tente en el Aire, haciendo referencias a una de las castas novohispanas, y que bueno, ella tiene también una amplia trayectoria en la música antigua. Es la única arpista en México, la única arpista que toca este instrumento, ¿no? No hay en México otra arpista que toque este instrumento. Entonces, bueno, nada más desearles que disfruten esta velada y agradecerles su presencia. Gracias.
Ay, triste que vengo, vencido de amor, maguera pastor, mas sano me fuera no ir al mercado, que nunca viniera tan querenciado, que vengo cuitado, vencido de amor, maguera pastor. Ay, triste que vengo, vencido de amor, maguera pastor, de ver su presencia, quedé cariñoso, quedé sin clemencia, quedé sin reposo, quedé muy cuidoso, vencido de amor, maguera pastor. Ay, triste que vengo, vencido de amor, maguera pastor, sin dar yo tras ella, no puedo ser vivo, pues que por querella, por mí soy esquivo, y estoy muy cativo, vencido de amor, maguera pastor. Buenas tardes, buenas noches. Esta fue una pieza de Juan de la Encina, un gran poeta y compositor de principios del siglo XVI. Esta fue una obra de Juan de la Encina, poeta y compositor de principios del siglo XVI. Ahora vamos a continuar con Che si può fare, de una compositora, Barbara Strozzi, principios del siglo XVII, a Venecia. ¿Pueden aplaudir? Sí, sí, podemos aplaudir.
Che si può fare? Che si può fare? Le stelle rubine non hanno pietà, non hanno pietà. Che si può fare? Se il cielo non dà un influsso di pace, un influsso di pace al mio che si può fare? Che si può fare? Che si può che si può dire che si può dire dagli astri disastri mi piovano, mi che si può dire le perfido amor un respiro di niega al mio martire, un respiro di niega al mio martire. Che si può dire che si può Gracias. Vamos a continuar con una canción muy famosa que se escribió originalmente para voces, para 4 voces, Tous Mémoires, de Pierre Sandrin. Y a continuación de esa vamos a hacer una interpretación de una glosa sobre esa misma canción que escribió Diego Ortiz. Douce mémoire emplis et consolés
Vamos a seguir con un tono humano. Al rato platicamos un poco acerca de los estilos. Vamos a tocar este tono de José Marín, que se llama Ojos pues me desdeñáis, una canción de amor. De desamor, exacto. Desdén. Ojos, pues me desdeñáis, ojos, ojos, pues me desdeñáis, ojos, pues me desdeñáis, ojos, ojos, pues me desdeñáis. No me miréis, oh, no, no me miréis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis. Es el ceño y el rigor, ojos miran, que es locura arriesgar vuestra hermosura por hacerme un disfavor. Si nos corrige el temor, si nos corrige el temor de la cara que os quitáis, no me miréis, oh, no, no me miréis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis. Y si el mostraros severos es no más que por matarme, podéis la pena excusarme, pues yo moriré de no veros.
Voy a seguir con unas españoletas en arpa sola, seguida de una pequeña transición con violín para una pavana de Luis Milán.
Gracias. Vamos a seguir regresamos a Diego Ortiz, compositor español. Hacemos otra ricercada, ahora sobre un madrigal que se llama O Felici Occhi Miei. Perdón, yo estoy moviendo el arpa, no sé si... ¿Está bien? ¿Está todo bien?
Vamos a seguir con una pieza que es muy especial para la época, Canzonetta spirituale sopra la nana, de Merula, Tarquinio Merula, compositor italiano. Esta pieza es otro tipo de amor, es un amor más de la Virgen hacia el niño, es una canción de cuna, de arrullo, que le canta la Virgen al niño, y el texto es muy particular. Lo dejé en el camerino, pero ahorita en el foro lo voy a leer porque es un texto muy especial, es muy fuerte para la época. Los que entiendan italiano pueden seguir a Eugenia porque es muy recitado, es un texto muy silábico, cuasi hablado, y la armonía consiste en 2 acordes, entonces es un trabajo realmente artístico muy específico, y bueno, disfrútenlo. Perché poi ferri
catene, ferri catene, li daran acerbe benedette. Vivere mio decor mio fa, faranino nino no. Questi mani, questi piedi, col congiusto gaudio, vedi, ahimè, come in vari modi, passeranno acuti chiodi. Questa faccia graziosa, rubiconda ormio che rosa, spuri e schiati spor che erano con tormento e grande affanno. Con questo tuo dolore sola speme del mio cuore, questo capo e questi crini passeranno acuti spini. Che in questo divine peto, amor mio dolce diletto, vi sarà un piaga mortale in pia l'ansia disleale. Dormi dunque, figliul mio, dormi, 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 per Redentore mio, perché poi con lieto viso, oh, ci vedremo in paradiso. Perché dorme la mia vita, del mio cor gioia compita, taccia ognuno con puro zelo, taccia sì la terra leggero. E frattanto io che farò, il mio bene contemplerò, ne starò con il capo chino, sinché dorme il mio bambino. Vamos a seguir con una cantata de Sebastián Durón, cantada a voz sola al Santísimo y de Pasión. Ay de mí, que el llanto y la tristeza no ablandan mi dureza,
oídos, dad gozo y alegría a mis oídos. Consiga afligido mi afecto rendido, la gracia que el alma infeliz perdió. Afligido, rendido, la gracia que el alma infeliz perdió. La gracia que el alma infeliz perdió. Pues nunca el que llega llorando se entrega, contrito y humilde desprecia mi Dios. Contrito y humilde desprecia mi Dios. Aunque soy indigno, tu rostro benigno, mi dueño, no apartes de mi corazón. Tu rostro benigno, mi dueño, no apartes de mi corazón. Mi dueño, no apartes de mi corazón. Ni quites airado tu espíritu amado del alma afligida que pide perdón, del alma afligida que pide perdón. Mas ay, que aunque el dolor mi aliento excede, nadie el perdón asegurarme puede. Pues sabiendo la causa por que lloro, si está borrado mi delito ignoro, y como temerosamente espero, con temor y esperanza vivo y Bueno, vamos a terminar con una canción que es Repicaban las campanillas, una canción escrita especialmente para celebrar bodas.
Agradecemos al ensamble Tento en el Aire, las tres maestras de la música de esta noche. Les voy a dar un reconocimiento de parte de la Fonoteca Nacional para agradecerles el concierto. Y yo, antes de pasar a la sección de preguntas, de establecer un diálogo con los músicos de hoy, bueno, un encore. Bueno, vamos a tocar la primera pieza. Vamos a tocar Ay triste que vengo. Pero después vamos a platicar. Ay triste que vengo, vencido de amor. Maguera pastor. Ay triste que vengo, vencido de amor. Maguera pastor, mas sano me fuera no ir al mercado, que no que viniera
Ay, triste que vengo vencido de amor, vaguea pastor, de ver su presencia que de cariñoso, que de sin demencia, que de sin reposo, que de muy cuidoso, vencido de amor, vaguea pastor. Ay, triste que vengo vencido de amor, vaguea pastor, sin dar yo tras ella, no cuido ser vivo, pues que por querella, por mí soy esquivo, y estoy muy cautivo, vencido de amor. Vaguea pastor. Bueno, nada más, les vamos a pedir que si quieren preguntar, participar, alcen la mano para que les pasen un micrófono y nos puedan seguir también por la transmisión en vivo, puedan seguir la conversación. Entonces, preguntan y nada más un anuncio, a la salida va a estar vendiéndose el disco de la maestra Bárbara Cerón, ahí por donde se registraron a la entrada. Muchas gracias, buenas noches. ¿Podrían, no sé si ya les trajeron del camerino la canción de cuna o nos podrían decir más o menos de qué trata esa canción de cuna? Porque sí quedé intrigado y no es italiano, la verdad. Y otra cosa, ¿van a hacer algún otro evento de este tipo para poder seguirlo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Maestra, ¿nos podría platicar un poco sobre el arpa? Es decir, ¿cómo están afinadas las dos órdenes del arpa, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia con un arpa normal? Es un arpa de doble orden, o sea, 2 hileras de cuerdas que están cruzadas. Este es el modelo de arpa cruzada, arpa doble cruzada. En este caso, el orden que queda del lado derecho abajo, izquierdo, perdón, es diatónico. Y del otro lado son como lo que serían los cromatismos, o sea, las teclas negras del piano, y las otras diatónicas son las teclas blancas, ¿no? Para quedar más claros.
eso es un instrumento cromático, es decir, que tiene los 12 sonidos de la escala occidental, ¿no? Son 12 notas y esta las tiene incluidas, a diferencia del arpa de pedales. El arpa de pedales también es un instrumento cromático, pero las modulaciones las hace uno con los pedales, es decir, no tiene todas las notas en cuerdas, tiene menos cuerdas, pero las alteraciones se forman tensando la cuerda con un tenedorcito arriba, con un pin, que se acciona al mover el pedal. Y en este caso no tenemos pedales, tenemos todas las notas en la mano. Todas las arpas que toco me gustan mucho. Sí, ciertamente la arpa clásica, bueno, es una maquinaria muy respetable, es un instrumento que me gusta mucho, además con él inicié mis estudios y pues lo respeto mucho, realmente me fascina, pero este es un instrumento que desde mi punto de vista tiene una sonoridad mucho más cálida, mucho más delicada y se puede trabajar un poco más con el sonido desde mi punto de vista. El arpa de pedales es más como, más igual en algún sentido, el sonido, ¿no? A lo mejor algún arpista me dice que no, pero siento que estos instrumentos hechos a mano llevan un corazón adentro, ¿no? Muy especial. ¿Cómo te nace el amor a este instrumento? Lo mismo para los demás. Sí. ¿Podemos hablar? Ok. Bueno, a ver, contestamos las tres. ¿Cómo nos nació el amor por el instrumento? No sé, al principio es una casualidad que uno dice, se interesa por la música, a veces tiene que ver con las compañeras de la escuela que están tocando otro instrumento, el simple evento de traer a un hijo a un concierto y de repente el niño se queda fascinado y dice, oye, yo quiero hacer eso. Y con el tiempo te vas dando cuenta de los sacrificios que supone y al mismo tiempo de la descarga emocional que haces sobre el instrumento. Y entonces se crea un vínculo muy bonito en el que tu personalidad se va desarrollando al mismo tiempo que tú como músico. Y entonces pues es un vínculo, yo creo, de por vida. Y llega un momento que estás atrapado y ya no imaginas, no dimensionas la posibilidad de dedicarte a otra cosa en tu vida. Entonces, así un poco. Gracias. En mi caso, yo desde muy pequeñita cantaba siempre, cantaba todo el tiempo. Cuando decidí estudiar música, me metí a la carrera de flauta barroca y muchos maestros me decían, pero ¿por qué? Si tienes una cantante ahí adentro. Yo decía, no, yo soy instrumentista. Y entonces tocaba clavecín, tocaba flauta barroca y finalmente haciendo ejercicios así como de ensambles vocales y cosas así, dije, en efecto, esto es lo que más me gusta hacer. Y entonces volví a mis raíces y entonces me dediqué a cantar. Y igualmente, que, como dice Raquel, no me imagino haciendo otra cosa distinta a esta. Gracias. Y en mi caso, pues sí, también fue un poco natural. Yo desde la primaria tuve un buen maestro de flauta dulce, que es lo que le enseñan a uno en la primaria, pero él era muy dedicado y entonces con algunos alumnos, pues que nos gustaba mucho, hizo un cuarteto de flautas, entonces tocábamos música del Renacimiento cuando teníamos 7 años, 8, y para mí fue una gran experiencia porque siento que ahí pude entrar en un mundo que ya después no cuestioné, ¿no? Como dicen ellas, Dios, no es que yo en un día decidí dedicarme a la música, sino que cuando mi mamá o mi papá me preguntaron qué quieres estudiar, pues yo ya estaba encarrilada, ¿no? Después a los 12 años ingresé a la clase de arpa, después de haber tocado la flauta y 2 años de clavecín, entré a la clase de arpa y ya ahí me quedé y tuve mucha inclinación por la música antigua desde muy jovencita. Y bueno, aquí no había maestros en aquella época, no había maestros de música antigua y era muy difícil el acercarse a hacer bajo continuo. Entonces me acuerdo que venían algunos maestros como Josep Cabré, Guido Morini, y hacían lo que podían con nosotros. Yo con una arpa así de pedales enorme, bajaba a los ensayos a tocar Tancredo y Clorinda, intentar hacer un bajo continuo, pero sin idea de nada.
Y ya después que pude irme, pues sí, ya me fui a estudiar y aprender un poco más de esto. Gracias. ¿Algún otro? Sí, ya lo encontré. Perdón. Quiero saber, ¿por qué usted nada más es la única que sabe tocar este tipo de instrumento? ¿Por qué no hay más personas que...? Sí, bueno, no soy la única, o sea, en el mundo hay varios, no somos muchos, de hecho, de por sí el mundo del arpa es reducido, ¿verdad? Y el arpa barroca es todavía más, entonces, en Latinoamérica vemos muy pocos arpistas que tocamos este instrumento. ¿Por qué? ¿Es difícil o por qué? No creo que sea porque es difícil, porque el arpa llanera es muy difícil y la tocan mucho. Yo creo que es porque no hay difusión, o sea, el círculo de música antigua es muy específico, no es una música popular, ¿verdad? Es solo alguna gente conoce la música antigua que se refiere a ciertos siglos y hay muy poca gente incluso músicos que se acercan a eso, ¿no? Y más a la interpretación doctamente histórica, por decir, ¿verdad? Bien documentada, pertenecemos a ese pequeño mundo y desafortunadamente en nuestro continente yo siento que no hay mucha infraestructura cultural para nosotros, ¿no? Para todos los ciudadanos. Carecemos mucho de cultura en realidad, entonces esa creo que es una razón de peso, o sea, al no haber una estructura de información en las escuelas, los niños no tienen acceso a esto, entonces no pueden decidirlo. Tiene uno que viajar y cruzar el Atlántico o encontrarse un disco que alguien trajo o casualmente cayó en un concierto y vio un arpa y dijo, wow, ¿no? Pero de otra forma es muy difícil, en nuestro continente hay muy poca educación en general y la cultura es algo que debemos fomentar por eso, para tener acceso a todas las cosas. Y con relación a la música que hoy nos entregaron, que es música antigua, ¿fue compuesta específicamente para arpa? No, esa es una buena pregunta. El programa que tocamos hoy está formado por varios estilos muy diferentes. La música original para arpa es muy poca, a no ser, como decía Edmundo, si no me equivoco, hace rato, el arpa era un instrumento muy utilizado en los continuos, en los acompañamientos, es decir, se usaba mucho en la música de iglesia, estaba el acompañamiento que después el órgano hizo mucho, el arpa la hacía, acompañaba todos los rituales y todas las lecturas, y las misas se acompañaban con arpa y con un instrumento que se llama bajón, que es como un fagot, como el abuelo del fagot. Y en Latinoamérica básicamente la formación de bajo continuo era el bajón, el arpa y los demás instrumentos tocaban las otras voces, ¿no? En el caso de esta noche, el repertorio que toqué han sido las danzas solas, por ejemplo, la pavana, es una pavana escrita por Luis Milán, que fue uno de los grandes, de los 7 más grandes vihuelistas españoles, que fue un movimiento que surgió en el Renacimiento, los vihuelistas, porque escribieron mucha música para la vihuela, que es un instrumento parecido a la guitarra, funciona muy diferente, y yo pasé esa pieza para el arpa. La españoleta sí está en un libro que es para guitarra y arpa, es así, y los otros acompañamientos se pueden tocar en arpa, aunque están, en general en esa época del siglo XVII para atrás no estaba especificado el instrumento que iba a tocar. No era como después en el romanticismo o clasicismo, que es sonata para piano, sonata para violín, ¿no? Sonata para trío, y el trío ya está establecido, ¿no? En esta época era otra cosa, lo que se escribía en las líneas, uno improvisaba mucho porque uno conocía cómo funcionaban las referencias armónicas, las estructuras, y entonces uno lee a veces una línea, en mi caso, y el bajo lo voy haciendo de acuerdo a algunos números que también leo, que indican los intervalos a partir de un bajo. En el caso del violín hay una línea y escogemos por la tesitura, ¿verdad?, qué línea se va a tocar, y Raquel improvisó mucho esta noche, hizo muchos giros que son glosas o que son diminuciones,
¿verdad? Todos estos términos que indican que son diferencias de una melodía. O sea, hay una melodía escrita y lo que el músico hacía en esa época era tocar la melodía como está escrita y la siguiente vez que la tocaba ya le hacía algunos ornamentos. Entonces, en realidad el músico de esa época era un músico muy capacitado para la improvisación, para la lectura y para la improvisación. Era algo muy completo. Eso es muy bonito de este repertorio. Y yo, para complementar lo que dice la maestra Bárbara, les quería explicar que nosotras lo que tratamos de hacer en el estudio de la música para ofrecérsela a ustedes es no solamente elegir un repertorio más o menos que ronda entre los siglos XVII, XVIII y quizás a veces XVI, sino que nos hemos especializado cada quien en tratar de la mejor manera posible estudiar las fuentes, es decir, no son instrumentos como los que se encuentran en las orquestas de hoy en día, porque esos instrumentos fueron la evolución de estos son, como decía, los abuelitos, ¿no? Los instrumentos que eran en la época. Y entonces nuestra búsqueda sonora es la de tratar de reproducir el sonido de la época, imaginar en los compositores cuál era la imagen sonora que tenían cuando crearon esta música. Y eso pues es una labor bastante minuciosa y arriesgada y a veces que implica creatividad porque, ¿verdad? No podemos viajar en el tiempo y saber qué estaban exactamente, cómo realmente tocaban. Pero sí hay muchos tratados que hacen descripciones de cómo eran las prácticas instrumentales y vocales de la época, cómo se adornaban las melodías y todas estas cosas. Y fíjense que digamos que el empeño es tan fuerte que incluso se agarran instrumentos. Mi violín, por ejemplo, no es un violín, es un violín antiguo. Además no es mi violín, es el violín de un amigo, es un préstamo porque este es un violín maravilloso con el que he estado últimamente teniendo la maravillosa oportunidad de tocar, que es un violín muy antiguo, es de 1700, no, de 1600, es de 1600. Y fíjense que si se dan cuenta hay ciertas características que son diferentes a las de un violín de una orquesta moderna. No tenemos un punto de apoyo, normalmente hay un accesorio en los violines modernos que permiten apoyar la barbilla, ni tampoco tenemos un cojín abajo para rellenar el hueco que se produce entre el violín y el hombro, sino que estaba más libre. Estos dos aditamentos van surgiendo a partir del siglo XIX y siglo XX y sirven como para estabilizar la posición del violín y a partir de ahí se desarrolla la técnica violinística en otra relación. Nosotros más bien hemos estudiado nuestros instrumentos modernos y después nos hemos preguntado, pues ahora hay que echar la vista atrás y entonces despojar a los instrumentos de las características modernas en la búsqueda de la sonoridad de la época. E incluso un pequeño detalle es que tanto la mayoría de las cuerdas del arpa como las del violín barroco son de tripa de animal, que era como las construían en la época. Luego, posteriormente, hubo un proceso en el que las cuerdas graves se pasaban por algún metal, fundición de metal, y se tenían una cobertura metálica, pero era por una cuestión funcional realmente. Y con el tiempo fue que pues durante la Primera Guerra Mundial empezó a haber carestía de cuerdas de tripa porque se usaban en las suturas para los heridos y entonces empezaron a pensar en tipificar el uso de las cuerdas modernas. Entonces realmente no hace tanto tiempo que se utilizan las cuerdas modernas, sin embargo nosotros estamos acostumbrados al sonido de la cuerda moderna, ¿no? ¿Y tu arco? Y mi arco. Sí, está precioso. Sí. Y mi arco, y si se dan cuenta, este es un arco mucho más chiquito que los arcos que aparecen en las orquestas modernas, que son como de este vuelo, ¿no? Y además la vara del arco es al revés de las convencionales, es convexa en lugar de cóncava, y al ser más chiquito tiene, digamos, los pesos ubicados en lugares diferentes, y digamos que, ¿cómo decir? La herramienta hace al constructor, es decir, yo genero la música un poco en función de las características de este arco, que es un arco del siglo XVII también, como la mayoría de la música que hemos estado tocando. El violín y el siglo XVII. Ajá, e incluso lo más curioso es que incluso los sistemas para el tensado de las crines del arco eran mucho más rudimentarios y entonces el talón, esta pieza que consigue tensar las crines, es desmontable. Tiene un sistema de cremallera con el que se fija y uno puede decidir qué tan tensas están las crines. Hoy en día el violín moderno tiene una tuerca
y es muy práctico, ¿verdad? Pero pues esta es una tensión fija que era de la época. Bueno, pues eso. Maestra, se debe sentir bien bonito tocar un violín del siglo XVII con una arpa. ¿Verdad? Sí, es un privilegio, la verdad. Me imagino que sí, Sí, es un privilegio. Por eso decimos que no nos imaginamos hacer otra cosa, ¿no? Maestra, perdón, y toda esa información... Perdón, es que acá Perdón. el señor alzó la mano, ahorita pasamos contigo. Gracias, buenas noches. ¿Existe un registro del inicio del arpa en México? Y concretamente, el origen del arpa, ¿en qué país se inició? ¿Sí podrían explicarlo? Sí, el origen del arpa yo creo que es muy antiguo, ¿no? Porque el arpa existe en las civilizaciones más antiguas, ¿no? Los egipcios, los sumerios, arpas desde luego muy arcaicas, pero el hecho de tensar varias cuerdas, eso ya es como un principio del arpa. Y exactamente en México no sé, yo creo que Edmundo les podría informar mejor, porque en México hay muchísimos tipos de arpas, e incluso arpas indígenas, entonces ahí yo no tengo ese dato, no sé bien cómo es que el arpa, cuándo es que el arpa ingresa a México, ¿verdad? Edmundo nos puede dar un poco de luz en ese tema. La primera referencia documental que existe, aquí creo que está, es de Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ahí es la primera referencia que se hace a un arpista que es Maese Pedro el del Arpa, 1519-20 más o menos. Tenemos 500 años de arpa en México. Y antes de eso, ¿no? Antes de eso no se sabe, en lo que ahora es México, esa es la primera referencia. Este Maese Pedro del Arpa estuvo antes en algunas islas del Caribe y también hay referencias, pero específicamente a lo que es hoy México, estas tierras, es en esta crónica de Bernal Díaz del Castillo. Sí. Quería decir algo. Bueno, nada más como estaba hablando que se documenta mucho, me imagino que toda esta documentación es siempre en Europa, ¿no? En Europa. Pues referente a esto de la aparición del arpa, no los puedo tratados, hablar, digo, no, lo que decías de los tratados. No puedo hablar mucho del arpa porque no sé, pero conozco un par de libros sobre la introducción de los instrumentos frotados en Latinoamérica y concretamente en la Nueva España, y la mayoría de información es que apunta a que los instrumentos venían en barco desde Europa, y luego hubo una adueñación. De hecho muchos monjes enseñaban a los pueblos autóctonos a tocar los instrumentos. Hay reportes de lo bien que lo hacían, incluso que bien pronto se pusieron a construir ellos mismos los propios instrumentos. Y entonces es maravilloso cómo ha habido esa evolución y ese cambio tan brutal, que hoy en día ves un violín y un arpa, pero la encuentras no en la música barroca aquí en México. Bueno, sí, a veces afortunadamente sí, pero generalmente en el son jarocho, en la música tradicional, ¿no? Entonces es maravilloso encontrar que a veces todavía quedan las técnicas del barroco, están en la música tradicional, no en la música, porque la música es folclore, es música popular, pero la manera de tocar, a menudo tocan en la misma afinación que se toca la música barroca, a menudo los arcos se parecen más a los arcos barrocos que a los arcos modernos, es decir, se permeó en la cultura popular y es una fuente maravillosa, es un registro para nosotros revisar la música popular, porque podemos entender muchas cosas, yo creo que se han quedado congeladas de la manera en la que se tocaba en el barroco, que sin embargo que al estar pues una práctica muy bien cuidada y guardada ha evolucionado, pero creo que menos que ha evolucionado la música europea, donde no puede uno buscar un rastro de cómo eran las prácticas del siglo XVII en la música del siglo XX, ¿no? Apenas. Qué interesante. Perdón. Voy a leer el texto antes que se nos acabe el tiempo. Entonces, el texto de la canzoneta Spirituales sopra la nana. Ahora que es tiempo de dormir, duerme mi hijo y no llores, porque con el tiempo verás cómo tendrás que llorar. Oh mi amor, oh mi corazón, canta nina, nina, na.
Cierra los ojos divinos como lo hacen los otros niños, porque pronto un oscuro velo privará de luz el cielo. Toma esta leche de mi pecho inmaculado, porque un gobernador cruel te prepara amargura y hiel. Amor mío, que este pecho sea para ti un dulce lecho, antes de que entregues en voz alta tu alma al Padre en la cruz. Descansa ahora tus bellos miembros, preciosos y tiernos, porque después hierro y cadenas les infligirán crueles penas. Estas manos y estos piecitos, que muestran belleza y gozo, ay, cómo en otras ocasiones soportarán afilados clavos. Este rostro gracioso, rubicundo más que rosado, será manchado por salivazos y golpes con tormento y fuerte angustia. Ay, con cuánto dolor, única esperanza de mi corazón, esta cabeza y estos cabellos soportarán afiladas espinas. Ay, que en este pecho divino, dulce y preciado amor mío, hará una herida mortal la lanza impía y desleal. Duerme pues, hijo mío, duerme, duerme mi Salvador, porque con alegría en el rostro nos veremos en el paraíso. Ahora que duerme mi vida, la alegría de mi corazón, que se acallen todos con puro celo, que se acallen en la tierra y en el cielo. Y mientras tanto, ¿qué haré? Contemplaré a mi amor, me quedaré con la cabeza inclinada hasta que mi niño se duerma. Entonces vemos una... sí, un aplauso para Merula porque tuvo la capacidad de musicalizar este texto, que es muy dramático y es único en su categoría, ¿no? Porque en general encontramos textos de la Virgen al Niño, pues más cariñosos, más dulces, ¿verdad? Con otro tono, pero este es como muy claro además en sus imágenes, ¿verdad? Y es algo muy interesante que está construido sobre un bajo que es hipnótico, ¿sí? Es una segunda menor que se repite todo el tiempo, ¿sí? Y sobre eso, vamos, Merula hace maravillas con la armonía, con las melodías, de verdad, estrujadoras totalmente, son totalmente dramáticas y hermosas, son un estira y afloja, y es verdaderamente, estos bajos ostinatos eran muy, muy comunes en la época, pero este bajo en específico resulta verdaderamente, yo diría, es hipnótico, sí, y de repente es aterrador, o sea, porque está justamente presentando todo este, ¿no? Y al final es una belleza, sencillamente esta placidez, vamos, esta... ¿Cómo se llama la canción? Canzoneta espirituales sopra la nana. Es una canción espiritual sobre una canción de cuna. ¿Y ese está en su CD, man? No, el disco que está ahí a la venta no es de nosotros, es un disco que hice yo sola, así que ya nos tocará grabarlo. Sí, pues le agradecemos al ensamble de Tente en el Aire, Bárbara Cerón, Eugenia Ramírez y Raquel Masmano, muchas gracias. La Fonoteca Nacional agradece su asistencia. Esta actividad y los materiales presentados en este evento podrán ser consultados posteriormente en la Audioteca Octavio Paz.